Bueno, pues un día más estamos con la aventura de leer y hoy tenemos ante todos ustedes nada más y nada menos que a Eduardo Martínez Rico, todo un experto no solamente en la escritura, sino en escritura dedicada, escritura exclusiva, escritura, ¿cómo les diré? Una exclusiva que él cultiva muy sabiamente. Es un experto en la Guerra de las Galaxias, es un experto en la obra de Vázquez Figueroa, es un experto en su propia obra, lógicamente, y para hablar de ello le tenemos hoy en la aventura de leer. Eduardo, muy buenas, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. No, no, Gracias por invitarme. gracias a ti. No, no. Mira, quiero empezar esta entrevista de hoy con una pregunta habitual que suelo hacer a mis invitados. El Observatorio para la Lectura ha decretado hace unos meses, concretamente a finales de enero, que en España el 36,6% de los españoles, de acuerdo con la estadística, declara que nunca lee libros. ¿Cómo se te queda el cuerpo con esto, Eduardo? Pues se me queda muy preocupadamente, digamos, por, por la cuenta que me trae a mí como escritor, que, cuya vocación es la literatura, es la escritura, una persona que lógicamente quiere llegar a los demás con sus libros, incluso aspiro a vivir de mi literatura, de mis libros, y por lo tanto quiero vender mis propios libros, y para eso tienen que leerlos. Entonces, digamos que yo creo que aquí hay como dos facetas, ¿no? Una más egoísta, como una persona que quiere vender sus libros a la gente y necesita leerlos, y por lo tanto quiero que mucha gente lea, y luego una faceta, digamos, más altruista, que quiero, primero, que la gente sea más feliz. Para mí, leer es la felicidad, es una parte de la felicidad humana importante. Luego creo que es una parte importante del desarrollo humano. Yo creo que al quien lee le va mejor en la vida. Eh, Tú además creo que desarrolla también intelectualmente a la persona. Yo creo que o bien nos hace más inteligentes o bien potencia mucho más nuestra propia inteligencia, el leer, la lectura. Por lo tanto, todos son ventajas en leer, ¿no? Y no me explico muy bien, pues bueno, sí que me lo explico, la verdad, me lo puedo llegar a explicar y yo creo que es que no, yo creo que no se pone el remedio adecuado a esto, no se, no nos esforzamos lo suficiente o las autoridades, mejor dicho, no ponen todo, creo yo, todo el empeño que deberían en solucionar esto. Porque aunque tengo entendido que se va reduciendo ese porcentaje, yo me encuentro, por ejemplo, en muchas ferias, mucha gente que dice que no lee libros, que no le gusta leer, que no, pero mucho, ¿eh? De hecho, hay veces que pienso que ese porcentaje es pequeño en relación a la realidad. Yo creo que más gente, o puede haber más gente, en realidad que no lea. Entonces, yo creo, a mí me gustaría pensar que los poderes tienen interés en que la gente lea, en que la gente piense, en que la gente se desarrolle. Ojalá, yo quiero pensarlo. Ojalá sea así. Debería ser El poder así. político, el poder económico, etcétera. Porque verdaderamente leer para mí es fundamental para el desarrollo de la persona en todos sus sentidos. Sí, has comentado dos temas sensibles y muy interesantes. Los clásicos dicen que a los gobiernos les interesa gente poco instruida. Eso podría ser un motivo. No quiero decir con esto que este gobierno precisamente sea partidario de desinformar a la gente, ni mucho menos, pero lo cierto es que a nivel oficial no se hace mucho. No tengo nada en contra de las subvenciones que se hacen a otras facetas de la cultura, pero sí es cierto, o me da la sensación de que no se mide igual la lectura. Por ejemplo, ¿no? Se promociona teatro, se promociona cine. Sí, pero música, danza, bueno, pero lectura ya no. Hablo con muchos editores y con muchísima gente del mundo de la escritura, y tú también, y me dicen que efectivamente que ayuda, lo que se dice ayudas oficiales, pocas o nulas, vaya. A lo mejor de un ayuntamiento, a lo mejor de una institución menor, pero a nivel oficial del Estado no. Decía Mark Twain que quienes sabiendo leer no lo hacen, no tienen ventaja alguna sobre aquellos que sí se supone que querrían leer, pero no saben, no saben. Entonces, eh,
Posiblemente piensas que Mark Twain se refería a que algunos son analfabetos funcionales, analfabetos voluntarios. Hombre, yo creo que la frase de Mark Twain, que yo no la he leído en los libros, pero bueno, me lo puedo imaginar lo que quería decir por lo que tú dices, yo creo que es clara, ¿no? Significa lo que significa. Por otra parte, yo pienso, de verdad, y esto es un sentimiento mío, no sé si es políticamente incorrecto, porque todo este tema es un poco políticamente incorrecto. Ujú. Yo pienso que leer también yo creo que es de personas inteligentes. O sea, leer, o sea, una persona que lee bastante, es que el cerebro le funciona de una manera como no le puede funcionar a otros, quizá, ¿no? Y aunque yo pienso que la lectura está al alcance de cualquiera, por supuesto, y que también pienso, ojo, que es una gimnasia, que es un ejercicio que hay que ejercitar, valga la redundancia, y mucho mejor hacerlo cuanto antes mejor, desde pequeño, desde niño. O sea, yo no digo que sea fácil, que no lo es, pero también pienso que cuando se tiene ese hábito es mucho más fácil. Y por lo tanto, y además que es útil, ya te digo, es que es muy útil. Y entonces, decía lo de políticamente incorrecto porque decir que esos de inteligentes, pues quizá no queda muy bien decirlo. Pero yo creo, no sé, a mí me parece que por lo menos desde un punto de vista intelectual, cierto punto de vista intelectual, yo creo que la persona que lee, yo creo que esto también me parece bastante claro, ¿no? Que tiene una actividad mental diferente, ¿no? A una persona que no lee nada. Y quizá también por ahí vaya Mark Twain. Mark Y Twain, desde sí. luego, claro, si tú enseñas a una persona a leer por lo importante que es eso, decía Vargas Llosa, que era lo más importante que le había ocurrido en su vida. Yo lo he pensado esto muchas veces, esto creo que lo dijo cuando recibió el Nobel. Y, y es que es verdad, es un cambio de la noche al día, ¿no? Eh, si tú no utilizas esa herramienta tan poderosa, pues estás más o menos en las mismas circunstancias que no saber, porque ojo, hay gente que no sabe y que le encantaría saber leer, porque es Mm. que es entrar en otra dimensión, digamos, de la vida. Y hay gente, efectivamente, pues que sabe leer, pero que por lo que parece lo utiliza para leer los carteles, para leer los planos y Sí, poco más. Oye, es que siguen el libro, porque yo creo que, ojo, yo creo que hay libros, como pudo ser en su momento quizá el Código Da Vinci o libros de este estilo, que yo creo que los lee muchísima gente, casi todo el mundo. Hay libros que sí llegan a mucha gente, que son los decía, auténticos bestsellers. decía el maestro Borges que si un libro no te gusta, déjalo. No se ha hecho para ti, ese libro no es tuyo, vaya, pero busca otro, no dejes de leer porque un libro no te ha gustado. Y me da la sensación de que algunas personas, o bien porque el precio de los libros tampoco es, digamos, para tirar cohetes, o bien porque un libro les ha defraudado, ya dice, ah, ya no leo más, porque los libros no son buenos. No, si este libro en concreto no le ha gustado, busque otro. Porque no te Estoy gusta una comida, completamente de no acuerdo. dejas de comer. Estoy completamente de acuerdo, pero sobre el precio de los libros, yo soy un gran amante de los libros viejos. Incluso yo creo que me gustan más los libros viejos que los nuevos. Quizá por mi propia historia personal, ¿no? Desde niño. Ujú. Pero los libros están al alcance de cualquiera, de cualquier bolsillo, incluso si no se puede pagar 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, que es lo que cuestan los libros viejos, Sí. pues en las bibliotecas, siempre se pueden coger libros de las bibliotecas. O sea, yo creo que el que quiere leer siempre tiene material para leer. Y lo que decía Borges es verdad, claro, o sea, lo que decía Borges es que la lectura es una forma de felicidad y que no había que forzarlo. Pues claro que no. Y siempre se encuentra el libro adecuado. Porque yo conozco gente que lee muy poco y no es frecuente que te hable, pero he leído tal, que me gustó mucho tal. Siempre hay alguno que le gusta mucho. Siempre encuentran algo. Porque porque la literatura, otra cosa que pienso, y lo tengo muy claro también por la experiencia, es que es el reino de la subjetividad. Es decir, también incluso los escritores del mundo, nadie se tiene que desanimar porque no gusta uno de sus textos, porque siempre encontrará gente que les guste, porque esto es el reino de la subjetividad. Sí, también es muy importante. Eduardo, Forzosamente. has hecho presentaciones, yo sé que haces presentaciones en los sitios, digamos, menos pensados. A lo mejor a la gente no se le ocurre que has presentado un libro en una universidad, ¿no? En una,
Bueno, se dice en una sala, en una biblioteca pública, en un café teatro, pero has presentado incluso en universidades. ¿Cuál es tu última presentación y cuál es la presentación próxima que tienes? Pues mira, las dos presentaciones son de este libro que voy a enseñar aquí a la cámara, que Confesión. se llama Confesión, que es una nueva edición de un libro que publiqué hace unos años. Me lo publica otra editorial, me lo publicó al principio la editorial Dalia y ahora me lo publica la editorial Imágica. Y es un libro que yo escribí con 25, 26 años, que lo publiqué muchos años después, pero no sé, igual, no sé, 18 años después aproximadamente, muchos años después, y que esta nueva edición la he presentado hace poco en Ferrol, que quedé muy contento. Ferrol, mi padre es de un pueblo de allí, de Puentedeume, y yo me siento muy de allí, muy de Galicia. Es una tierra que yo amo mucho. Y ahora lo voy a presentar en Madrid. Lo que tenemos previsto es hacerlo el 6 de junio en la Fundación Universitaria Española. Perfecto. ¿Nos puedes hablar un poco de la trama de esta confesión? Sí, Pues, sí, empieza con dos asesinatos, nada menos. Un joven marino, un alférez de navío, llega en su coche a una casa, saca una escopeta del maletero del coche y entra en la casa y están comiendo una familia, entonces mata al padre y al hermano de su novia, mientras que la madre de la novia queda completamente en shock, ¿no? Y entonces luego él se entrega, ¿no? A la Guardia Civil. Y este submarino que le condenan a muerte, un tribunal militar. Y entonces le confinan en un castillo que está cerca de allí, cerca de Ferrol, que en la realidad el que a mí me inspiró fue el Castillo de La Palma, pero que yo lo convierto en el Castillo de San Carlos. Y entonces este marino, que se llama Fernando González Rivas, le escribe a su gran amigo de la infancia, que es sacerdote ahora, que se llama eh, Santiago Leira, el padre Santiago Leira. Y entonces la novela es la espera del indulto, los encuentros del marino con el sacerdote y al mismo tiempo el relato de su juventud, cuando tiene sus primeros amores, sus juegos, sus aventuras juveniles. muy bien, pues tiene una trama totalmente intrigante, ya lo creo. Fíjate que en casi todas las novelas de los que escribimos, sea poesía, sea un ensayo, sea un cuento, sea una novela de 350 páginas, hay algo de autobiográfico. ¿En tu obra también? Sí, sí, totalmente, totalmente, porque además es que incluso cuando yo escribo ficción, por ejemplo, cuentos o novelas, yo siempre encuentro, incluso a posteriori cuando lo leo, siempre encuentro cosas que me recuerdan a mí mismo, vamos, que pueden ser pequeños detalles, cosas anecdóticas, o puede ser ideas, o puede ser espíritus, intuiciones, personalidades de los personajes. Siempre me reconozco yo en algo, ¿no? Pero hay muchas veces también que me sorprende totalmente lo que escribo, eso también sucede, que me sorprende totalmente y que me parece que lo ha escrito otro. Pero sí que yo al final me reconozco, ¿no? Incluso en lo más diferente a mí, yo me acabo reconociendo y digo, esto lo he escrito por esto, por esto, por esto. Es, digamos, como el que sueña y tiene sueños completamente alejados de uno mismo, pero que luego cuando los analizas con un poco de calma, los ves con tranquilidad, dices, pues esto era así, va a ser así porque viene de aquí, de aquí, de aquí. Y Qué puede venir del pasado, de tu historia personal, de tus lecturas, de otros libros, de muchas cosas. interesante, me ha llamado la atención lo de es como si sueñas y luego lo recreas lo soñado y lo plasmas. Muy interesante. Es No que sé yo creo cómo. que es así. Para mí la literatura se parece muchísimo a eso. Yo creo que hacemos sueños. Hacemos sueños. El escritor sueña despierto ¿Y y por el qué lector sueña confesión? despierto. Sí, sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué el título Confesión? Confesión. Ahí resumes Sí. ese Bueno, título. el título Confesión, aparte de que al final del libro se resume muy bien esto y el lector lo verá y no lo quiero contar, No, no, pero claro. hay algo claramente, ¿no? O sea, el protagonista el protagonista, el frente de navío, Fernando González Rivas, comete un asesinato
escribe a su mejor amigo, que ahora es cura, y entonces digamos que el lector espera todo el libro que se produzca esa confesión. Ese es uno de los significados de la novela, del libro. Pero el libro, el título también tiene otro significado después, que yo diría que es más metaliterario. Y ya no voy a decir nada más. Bien, en cualquier caso, es evidente que siempre ponemos títulos que inciten, ¿no? Tanto a leer como a explicar el por qué estás leyendo esto y no otra cosa. Según Larra, decía don Mariano José de Larra, uno de nuestros autores románticos favoritos, que escribir en España, bueno, él decía Madrid, decía, escribir en Madrid es llorar, pero acababa de llegar de Francia, donde había visto toda la deslumbrante corte de los escritores franceses y cómo eran de considerados y de tratados y de respetados en la nación francesa, y llega a España y se da cuenta de que aquí, incluso él lo confiesa cuando escribía en su, también era periodista, y escribía diciendo que uno cree que es un profesional de su oficio y se da cuenta de que muchas personas dicen de él, se refería a sí mismo, claro, no es mal chico, pero es poeta. Bueno, esto es triste, no, lo siguiente. Y ya sabes que se pegó un tiro, gracias a eso conocimos a un jovencísimo, don José de Zorrilla, que habló, leyó unos versos en su entierro, pero ¿tú crees que se escribe para llorar? Tú no escribes para llorar. ¿Para qué Bueno, escribes? vamos a ver, sobre este tema yo también debo decir una cosa por lo que yo sé de Larra, que no Mm. soy un experto, pero algo sé. Y una cosa que sé de Larra es que era el periodista mejor pagado de su tiempo en España. Sí, O sí, sea, sí. que esto de llorar es un poco torero de salón, digamos. Porque que lo digamos nosotros, que no ganamos mucho, ojalá algún día ganemos más, como personas normales que queremos vivir mejor o vivir No, no. simplemente, ¿no? Pero el Arra ganaba, por lo visto, mucho dinero escribiendo. Luego se suicidó por otras razones, se suicidó por temas de amores, no por razones literarias, No, no, y no, porque no. ganara poco. O sea que, pese a eso, yo creo que, vamos, pese a eso, yo creo que tiene razón, efectivamente. Y que esto no es Francia. A mí Francia me da mucha envidia. Mucha envidia todo, o sea, por la cultura en general y por los escritores en particular. Y yo también he estado en Francia y he visto cómo viven el tema de los libros que no se parecen nada. Luego, tengo entendido que hay otros sitios, por ejemplo, pues hace poco he leído una novela de Javier Sierra que en Irlanda pues también son muy considerados los escritores. Mucho, bueno, y hay grandes escritores Sí, sí, sí. irlandeses. Luego, también tengo entendido que en México, por ejemplo, son muy considerados. O sea, que hay sitios que me dan muchísima envidia, muchísima. Y España, que por otra parte pienso que somos modestamente una potencia literaria, que no nos tiene no tenemos que envidiar a nadie absolutamente, porque tenemos los escritores mejores del mundo, pues no sé, me gustaría que en este aspecto hubiera una correspondencia mayor en el reconocimiento social hacia la figura del escritor, porque es verdad que en España los escritores lo tenemos difícil. Sí, es cierto. Como anécdota, añadir que el puesto en el periódico que Larra ocupaba cuando se mató, lo ocupó, se lo dieron al mismo don José Zorrilla. Es decir, que no solamente le encumbró el hablar, contar aquellos versos en su entierro, sino que encima el periódico le dio el puesto de don Mariano José de Larra. ¿Quiere usted escribir en la columna que dejó el señor Larra? Ah, vale, encantado, pues ya está. Esto fue el primer espaldarazo de Zorrilla. ¿Se escribe para entretener o se escribe para adoctrinar o para qué se escribe? Eso es ¿Para qué un se problema. escribe? Mucha Pues gente, vamos a no, es ver. que eso, bah. ¿Para qué se escribe? Vamos a ver. ¿Para qué leemos? Hay que darle la vuelta quizá a esto. ¿Para qué leemos? ¿Para qué leo yo, por ejemplo? Pues bueno, yo leo, bueno, yo ahora desde hace años sobre todo leo para escribir, debo de reconocerlo, para escribir mejor. Eso es lo que más me interesa. Pero yo toda la vida he leído para divertirme, para gozar de lectura, para gozar de los libros, para aprender de los escritores, para aprender muchísimo. Entonces, yo creo que el escritor en el fondo quiere hacer eso. Luego, creo una cosa importante también, cuando hay vocación literaria, el escritor quiere ser escritor, o sea, es que es como una necesidad interna, que eso es lo que me pasa a mí. Entonces, por eso escribe. Y es como que una ansia, una necesidad, algo que plenamente necesitas colmar y realizar. Entonces, escribes porque quieres ser escritor, porque necesitas ser escritor. Pero no olvidemos que, al igual que leemos para divertirnos, yo creo que el escritor, vamos, le encanta, ¿no?
que el lector goce con lo que escribe, que el lector aprenda con lo que... Y yo ahora cuando escribo, pues a mí me gusta mucho que me siga el lector, que me lea, no ser aburrido, que aprenda, darle algo, aportar. Claro, yo eso lo quiero constantemente. Yo creo que escribimos para todo esto. Yo decía al principio que eres un experto en Vázquez Figueroa. No solamente es un experto en su obra, sino que también eres muy amigo suyo y le tienes, vamos, yo sé que mutuamente os tenéis una gran estima. ¿Cómo te ha influido Vázquez Figueroa, si es que te ha influido en algo? Sí, hombre, mucho, me ha influido mucho. Me ha influido mucho, pues una cosa que me ha influido mucho, por ejemplo, el tratar de ser ameno, de tener una prosa ágil, una narración ágil, em, no aburrir, buscar entretenimiento del lector, de la diversión, buscar buenos argumentos, buenas historias, todo eso me ha influido. Y luego yo he hablado con él, o sea, no solo le he leído mucho, que le he leído mucho y me encanta, pero yo he hablado mucho con él. Y entonces, pues yo he aprendido mucho de lo que me ha dicho, pero muchas cosas no me las ha hecho para enseñarme ni nada, sino como lo más normal del mundo, en diálogo, pues mientras él escribía una novela, me contaba, pues estoy haciendo tal, no sé qué, no sé cuántos, y yo aprendía de todo eso que me decía. Muchísimo, claro. Es importante tener una referencia, es importante. En este caso, lo de don Alberto Vázquez Sí, yo he Figueroa, tenido más, yo he tenido la suerte de que he tenido más, como la de Umbral en su momento. don Francisco. Eh, pero sí, pero la de Vázquez Figueroa muy importante y muy continuada en el tiempo. Porque han sido muchos años. Yo lo empecé a tratar, yo creo que en el 2000 me parece que fue, y creo que ayer o anteayer hablé por teléfono con él. O sea que ha llegado hasta hoy, pues ya llevo unos 24 años y 24 soy años. bastante joven. Mm. O sea, algo continuado. Y luego se ha portado muy bien conmigo, me ha escrito un prólogo, me ha presentado libros, yo he hecho un libro sobre él, hemos hecho muchas cosas juntos. Le he entrevistado varias veces. La lectura perjudica gravemente la ignorancia. Es una frase hecha, se ve casi todos por ahí con de estas que ves, ¿no? En internet y tal. ¿A qué otras cosas perjudica la lectura, aparte de la ignorancia de las personas? Pues perjudica al aburrimiento, creo yo, porque yo cuando me aburro leo con mucha frecuencia o incluso escribo. Digo mucho que el aburrimiento es un gran estímulo para escribir, porque a mí se me quita el aburrimiento cuando escribo. Y en cambio el aburrimiento me lleva a escribir. Es como un motor, es un estímulo. Y con la lectura pasa algo parecido. Entonces, yo creo que perjudica gravemente el aburrimiento. Y también pienso, por jugar con la frase, que los libros, sobre todo ciertos libros, por ejemplo los de Alberto Vázquez Figueroa, se podrían vender en farmacias, porque son medicamentos, Como medicamento, ¿no? Como, porque sí, descansan sí, la mente, evaden, divierten, tranquilizan. sí, Yo se lo he dicho algunas veces esto a él. yo recuerdo porque Tuareg y aquellas series tan maravillosas. Fíjate que de Galicia a las Canarias, ¿verdad? Mm, ambos territorios son abiertos al mar, aunque lógicamente Galicia no es un archipiélago, pero las Islas Canarias están abiertas al mar. Y Puente de Ume, uno de los maravillosos pueblos de La Coruña. Eh, yo he visitado Coruña, Noia, Padrón, Puente de Ume, Corcubión, lo que sé, El Ferrol, como que Pane, bueno, todo, todo. Pero también hay pueblos en el interior que son una maravilla, no solamente tienen que ser los que están, digamos, mirando al mar. Una tontería, pero que te la tengo que preguntar. Nuestros queridos oyentes y nuestros queridos televidentes y nuestros queridos todos, ¿cómo pueden acceder a tu trabajo? ¿Qué canales, qué medios, cómo pueden ir, a qué librería, a qué sitio, a qué lugares para acceder a tu obra? Bien, pues vamos a ver, por ejemplo, yo sé que las grandes librerías como la Casa del Libro no tienen todos los libros en físico porque no les cabrían, pero están disponibles. Entonces, por ejemplo, yo creo que en la Casa del Libro se pueden encontrar mis libros, se pueden encontrar en el Corte Inglés,
si los encargas, y si el libro es novedad, pues es probable que esté físico también, porque mis libros, por ejemplo, novela histórica sobre el Cid Campeador, yo sé que ha estado, por ejemplo, en el Corte Inglés o en la Casa del Libro, o Fernando el Católico, El destino del rey, por ejemplo, o la novela de Carlos V, el viaje del emperador. En fin, todo depende también de cuándo hayan salido los libros. En Amazon también están muchos de mis libros, como por ejemplo el de la Guerra de las Galaxias, la Guerra de las Galaxias de Mito Renovado, que Sí, hicimos que no 4 te solo ediciones. de esa saga, y tienes una historia maravillosa sobre la Guerra de las Galaxias, que a muchos frikis, digo frikis con todo el cariño del mundo, ojo, mi hijo es el primer friki de la Guerra de las Galaxias, con decirte que su tono de llamada es la marcha triunfal de Darth Vader, o sea, Ah, que ya sí, te digo todo. sí, Pero bueno, sí. que hay mucha gente que son muy seguidores de esta saga, ¿verdad? Y que les recomiendo encarecidamente que lean los ensayos de Eduardo Martínez Rico porque son muy, muy divertidos. La Guerra de las Galaxias, el mito renovado. Es el libro que hice sobre la Guerra de las Galaxias y a mí algunas veces me dicen que yo soy friki, también me lo dicen. Y bueno, pues si ser un enamorado de la Guerra de las Galaxias significa ser friki, pues yo lo soy. No, Pero, no, por yo creo ejemplo, que son- yo mi libro entrevisto a Luis Alberto de Cuenca y es igual en ese sentido. O sea, pues llámalo como quieras. Lo importante es disfrutarlo y luego además todo lo que hay dentro de las grandes galaxias que nos explican como seres humanos, como especie, como cultura, como mitologías, mejor dicho. Hay tanto ahí en las grandes galaxias, tanto que nos dilucida, digamos, Ujú. que nos aclara. Aparte que eso es divertidísimo, pues un poco como lo que ocurre con los libros de las galaxias, de Vázquez Figueroa, que son apasionantes también. La Guerra de Alguien las me llegó a Galaxias es decir apasionante. que las espadas láser, las espadas de los Jedi, que estaban copiadas de la Biblia, de los ángeles que tenían las espadas flamígeras y que expulsaron a Adán y Eva del paraíso, haciéndoles pasar por debajo de unas espadas flamígeras, ¿no? Espadas de fuego. ¿Cómo definiría a un señor hace 2000 años una espada láser? Diría que era una espada de fuego, una espada de luz. ¿Cómo diría? Podría haber una analogía ahí, no sé, no lo tengo muy claro porque yo no soy un experto como tú, pero podría haber analogías entre un sentido y otro, entre Bueno, de un... hecho, sí, de hecho hay algunos autores. Hay uno que no recuerdo, que yo cito en un prólogo, pero que no recuerdo ahora, eh, que lo podría mirar, vamos, pero que habla precisamente de esto. Esto yo no lo he investigado, no lo he extraído, pero es verdad que hay un autor, por lo menos un autor español, que tiene un libro, no sé si es El poder de la fuerza, me parece, español, que ahí habla de esto. Ahora no me sale el nombre, lo siento mucho, pero es- pues puede ser, posiblemente, claro que sí, No, no, sí, posiblemente. sí, siempre hay Desde luego, algo. la Guerra de las Galaxias tiene otras reminiscencias bíblicas, tiene bastantes, diría yo, como de otras culturas, porque Lucas leyó muchísimo y se investigó muchísimo en, en literatura, en mitología, en ciencia ficción. Bien, recuérdanos tu próxima presentación, recuérdanos que era en junio, recuérdanos todos El los datos. 6 de junio a las 7 de la tarde en la Fundación Universitaria Española en Madrid, que está en la calle Alcalá, esquina Velázquez. Y para terminar, ¿qué podemos hacer los autores, editores, distribuidores, libreros, grandes superficies para que ese porcentaje del 36,6% que nunca lee o declara que nunca lee libros se reduzca a la mínima expresión? ¿Cómo Pues yo podríamos creo lograr? que sí, hay que seguir haciendo lo que hacemos y hay que hacer libros cada vez mejores. Pues O me sea, parece, hay que seducir lo que siempre ha sido la literatura. Seducir. Me acuerdo que esto lo decía Umbral, que él era un seductor, que él quería seducir. Yo creo que todos tenemos que ser seductores de diferente manera y a esa gente nos las tenemos que ganar. O sea, en cierto modo no es, o sea, vamos a ver, no es problema suyo, ¿eh? Quizás sea problema nuestro, tenemos que llegar a ellos. sí, perfecto. Pues bueno, Eduardo, aquí podemos poner punto final y yo te cedo la palabra para que nos digas tú lo último que quieras, la última recomendación, el último consejo. El último consejo, pues me pones un compromiso porque tengo que improvisar, pero mi consejo
es que, bueno, mi consejo personal, ¿no? Tal como yo lo veo ahora, el tema de la lectura y de la escritura, Sí, yo creo que hay que leer mucho, hay que leer libros muy buenos, pero tampoco nos debemos de olvidar de las otras cosas de la vida. Y entonces hay que descansar también, incluso de los libros, por muy maravillosos que sean, y nos tenemos que centrar en muchos otros aspectos de la vida, que son, no olvidemos, también los que acaban nutriendo a los propios libros, porque el escritor escribe sobre todo, sobre lo que lee y sobre lo que vive, sobre lo que piensa, lo que sueña, lo que inventa, etcétera. Eduardo, me has sabido a poco, de manera que te emplazo para un nuevo programa más adelante, pasado junio, cuando estés pergeñando ya tu próxima historia, tu próxima escritura, y hablaremos de todos estos buenos consejos que nos has dado. Me he quedado con que tenemos que seducir a los lectores, ¿vale? Al público. Me he quedado con que tenemos que alimentar también esas fuentes que suministran, digamos, el material con el cual hacemos nuestras historias. Y me quedo con que en la novela, en la escritura, en la poesía, en todo lo que sale de la pluma de un autor, siempre hay algo de su vida, de sus sueños, como tú has dicho. Es como si lo soñaras y luego lo transmutas al papel. Me quedo con eso. Y me quedo con la promesa de que nos volveremos a ver. De acuerdo. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias.